Hola, buenos días a todos. Me presento, yo soy la bióloga Alicia Yesenia Rodríguez de la Isla y el día de hoy comenzaremos un nuevo curso, será el curso de genética básica enfocado hacia medicina. Vamos a ver diferentes conceptos primeramente en esta clase, vamos a abordar diferentes aspectos en esta clase, vamos a abordar diferentes aspectos históricos del desarrollo de la genética en medicina y vamos a dar como una pequeña introducción de qué va a tratar, en este caso, pues la siguiente materia. Primeramente, necesitamos entender qué es la genética. La genética es la ciencia que estudia la transmisión de información hereditaria de una generación a la siguiente. En este caso, su objetivo de estudio son los genes y vamos a empezar a abordarlos de distintas maneras, de distintos ángulos. Uno de ellos va a ser el ángulo molecular, a nivel bioquímico, a nivel celular, a nivel orgánico, familiar, a nivel de poblaciones o a nivel evolutivo. En nuestro caso trataremos de enfocarnos un poquito más en la genética médica, que es para lo que sirve en este caso la materia. Vamos a tratar de entender cómo es que hay ciertas enfermedades que se transmiten de los padres a los hijos y cómo hay otras que pueden ser inclusive hasta espontáneas, en las cuales solamente es pues al azar, en pocas palabras. Es una ciencia bastante importante debido a que, pues en teoría, todo nuestro organismo, todo nuestro cuerpo, nuestra vida, ya está de cierta manera determinada por nuestra genética. Cualquier cosa que en este caso nos ocurra, hablando pues de salud, también puede tener mucha influencia, en este caso, la genética. ¿Cuál es la importancia de la genética? La importancia de la genética radica en que existen muchísimas enfermedades que son transmitidas por nuestros padres o que nos las transmite alguno de ellos o los dos. Por ejemplo, la hemofilia, que es una enfermedad en la cual no hay coagulación, o sea, si te cortas, puede ser que te sangres si la herida es demasiado grande, porque las plaquetas no funcionan y es una enfermedad en este caso hereditaria. También tenemos una enfermedad muy conocida que es la fibrosis quística, en la cual el pulmón pues empieza a producir demasiado moco, demasiadas flemas y pues técnicamente lo hace después inservible. Vamos a hablar ahorita del desarrollo histórico de la genética humana. Tenemos que entender de dónde surge la genética, cómo es que ha evolucionado a lo largo de los años, en qué momento ciertos acontecimientos han sido de mayor importancia para la historia de la genética. En este caso, la genética clásica, la genética humana, tardó mucho tiempo en establecer unas bases sólidas, o en este caso, las leyes, las teorías, todas las bases que ya conocemos hoy en día. En 1956, apenas hace un poquito más de medio siglo, se comprobó el nacimiento o se identificó realmente el número de cromosomas que tiene la especie humana, que en este caso son 23 pares, un total de 46 cromosomas en total. Existen otros acontecimientos, obviamente, a lo largo de la historia que han contribuido a la historia de la genética, al desarrollo de esta ciencia. El primero de ellos, vamos a remontarnos a 1677, cuando Robert Hooke diseñó el primer microscopio y descubrió la célula. Hay que recordar que en las células se encuentran prácticamente los cromosomas y nuestro ADN. En 1859, Darwin escribió su libro El origen de las especies, donde explicó, en este caso, la teoría de la evolución. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que Darwin hizo experimentos o hizo observaciones en las cuales observaba diferentes aves con diferentes picos, dependiendo de la isla en la que estaban, y obviamente esto determinaba la forma en la que se alimentaban. A través de estas observaciones, él creó lo que es la teoría de la evolución, la teoría de la selección natural, y también, de cierta manera, esto influye un poco en la genética. Recuerden que se transmiten características de una generación a otra. Una especie que está bien adaptada va a poder reproducirse y va a poder heredar estas características a su próxima generación. Finalmente, en 1887, Gregor Mendel, el padre de la genética, propone su teoría de la herencia. Estudia y hace experimentos en chícharos donde observa las diferentes maneras de manifestación de los genes.
En 1869, Federico Nietzsche descubre lo que es la nucleína, tal como se le llamaba en aquel momento al ADN. En 1882, Walter Fleming puede teñir por primera vez la célula y descubre los cromosomas. Estos dos acontecimientos ocurren un poco antes de los experimentos de Mendel. En 1892, Augusto Weismann propone que la herencia es transmitida por sustancias de constitución química y molecular. Finalmente, no hay que olvidar que hubo una época en la que las leyes de Mendel se olvidaron, y no fue hasta 1900 que se redescubrieron para volver a estudiarse y para volver a retomarlas. Ahora, el padre de la genética, como ya lo vimos, fue Gregor Johann Mendel. Él usó una metodología estadística para establecer reglas cuantitativas para ver resultados de hibridación de diferentes plantas. En pocas palabras, hizo experimentos cruzando varias variedades de chícharos y él observó en la descendencia diferentes resultados. Él en su investigación más tarde publicó lo que eran las leyes de Mendel, tema que veremos más adelante. Mendel imaginó a los factores, en este caso, pues él se refería a los genes. Ahora, para entenderlo, necesitamos entender qué es un gen. Un gen es la unidad de almacenamiento de información en la genética. Son pequeños segmentos de ADN que contienen información de cómo va a funcionar la célula del organismo, qué características va a tener, en este caso, el organismo. También va a determinar dónde es que se tiene que leer y finalmente va a ser un instructivo para que se pueda traducir a una proteína. Actualmente sabemos que existen muchísimos tipos de genes y de estos genes hay variedades. Las variedades de los genes se conocen como alelos. Es un término que fue introducido por el genetista Johansen en 1909. Ahora, sabemos que existen diferentes variedades de un gen. Por ejemplo, tenemos genes para el color de los ojos cafés, que son realmente más comunes. A diferencia de alelos que dan, por ejemplo, el color de los ojos azules, que solamente, a menos que tengamos tanto de padre y madre, pueden llegar a expresarse. Estas diferentes variedades para una característica son los alelos. Un alelo es cada una de las dos o más versiones de un gen. Un individuo puede heredar dos alelos para cada gen, dependiendo uno de la madre y otro del padre. Los alelos se encuentran en la misma posición dentro de los cromosomas homólogos. Quiere decir que el alelo, por ejemplo, para los ojos azules está en el cromosoma 1 de la madre y el alelo para los ojos cafés está en el cromosoma 1 del padre, por poner un ejemplo. Mendel asumió que el origen de las variaciones radicaba en la existencia de alelos normales y mutados. Por ejemplo, el color usual y otro color que sea menos típico. Ya lo mencioné ahorita, por ejemplo, el color café de los ojos y el color azul de otras personas de los ojos. Y que los progenitores contribuían a que cada uno de los descendientes tuviera, en este caso, un alelo de los padres. En este caso, un alelo de la madre y un alelo del padre. Asimismo, al momento de que el óvulo y el espermatozoide se fecundan, pues ambas cargas genéticas se combinan y puede existir variedades distintas de alelos en cada cromosoma. Ahora, ¿qué pasa cuando ambos alelos son iguales? Puede ser que ambos alelos sean para el color de los ojos cafés o para el color de los ojos azules. Si ambos alelos son iguales, esto se denomina que el paciente es homocigoto. Es un paciente que tiene dos alelos iguales o dominantes o recesivos, que son términos que vamos a ver ahorita, de un mismo gen. Tiene dos genes para el color de ojos cafés o dos genes para el color de ojos azules, uno de la madre y otro del padre. Si fueran heterocigóticos, es un término que se da cuando un individuo tiene dos alelos diferentes. Puede ser un dominante y un recesivo. Un gen para los ojos cafés y otro alelo, otro gen para ojos azules. Aquí vemos en este caso dos cromosomas, aquí está 1, 2, aquí tenemos B mayúscula son dos genes iguales para la misma característica, y aquí tenemos B mayúscula y B minúscula, son dos genes completamente distintos
para una misma característica. Tenemos también el término gameto. Los gametos son las células reproductoras. En nuestro caso, los gametos son haploides, llevan la mitad de la carga de cromosomas. Solamente llevan 23 cromosomas cada uno. 23 el padre y 23 la madre. Locus es un lugar del cromosoma ocupado por un gen. Esta región del cromosoma es un locus, el lugar que ocupa un gen. Y un loci es un lugar del cromosoma ocupado por varios genes. En este caso puede ser que esta parte entera es un loci, porque aquí puede haber varios genes. Hablamos hace un momento de genes dominantes y genes recesivos, que son otros términos que debemos entender para poder continuar con la clase. Un gen dominante es un alelo que se va a expresar. Es un alelo que va a ocultar, en este caso, cualquier gen recesivo. Por ejemplo, sabemos que la característica de los ojos cafés es dominante porque se ve más frecuentemente en todas las personas que los ojos azules. Para esta característica, la letra, vamos a ponerle una letra mayúscula. Puede ser cualquiera. En este caso usaremos la letra A. Si existiera una letra A y una letra A minúscula, a pesar de que la minúscula esté presente, siempre va a expresarse el gen dominante, el A. Aquí tenemos esta característica. Por ejemplo, tenemos aquí un heterocigótico, porque son dos alelos distintos, uno dominante y uno recesivo, y siempre va a expresarse el dominante. Si tenemos dos dominantes, domina el dominante. Si tenemos un dominante y un recesivo, domina siempre el dominante. Por otro lado, los genes recesivos son alelos que solamente pueden expresarse cuando existen dos copias del mismo gen recesivo. Un alelo recesivo del padre y un alelo recesivo de la madre. Un ejemplo de ello es, en este caso, los ojos azules, el cabello liso y la oreja sin lóbulo. Esas serían características de genes recesivos o manifestaciones de genes recesivos, que no son tan comunes, en pocas palabras también. Hay otro término y otro fenómeno que es la codominancia, y se da cuando en el fenotipo, que es un término que vamos a entender ahorita más adelante, se puedan expresar tanto los genes de una madre como los genes del padre. Aquí, por ejemplo, tenemos los genes o la expresión del gen para el color rosa y también se expresa al mismo tiempo el color blanco. Ambos alelos se van a expresar. Y tenemos la herencia intermedia, en la cual ni un gen ni otro se expresan, sino una combinación híbrida. Suponiendo que combinemos esta flor roja con esta flor blanca, no tendremos ningún tipo de flor de ambos colores. Tendremos una combinación y nos dará por consiguiente una flor de color rosa. Es una expresión de una característica híbrida que no hay que confundirse con la codominancia. En la codominancia siempre se expresan ambos genes. Se pueden observar ambos fenotipos. Mientras que en la herencia intermedia se observa una hibridación, un color que es intermedio o una característica intermedia. En 1905, el citólogo alemán Stramberger introdujo un nuevo término a la genética, que fue la diploidía. La diploidía es el estado de una célula, tejido o organismo en el cual sus núcleos poseen dos juegos completos de cromosomas, que es en este caso nosotros también. Nosotros, como seres humanos, somos diploides. La ploidía es un término en el cual una célula o sus núcleos tiene solamente un juego de cromosomas. Solo hay en este caso un cromosoma 1, un cromosoma 2, 3, 4, un cromosoma Y o un cromosoma X, en pocas palabras. En la diploidía tenemos dos cromosomas 1, dos cromosomas 2, dos cromosomas 3 y así consecutivamente. Generalmente las células que son haploides, en nuestro caso, son las células sexuales, los gametos masculinos como espermatozoides y los gametos femeninos como los ocistos. Son las únicas células del cuerpo humano que vamos a encontrar en este caso haploides. La poliploidía consiste en un fenómeno en el cual se aumenta o incrementa el tamaño del genoma o de cromosomas. Pueden existir más de 3 juegos de cromosomas completos.
Entonces puede ser que un organismo posea 3 cromosomas 1, 3 cromosomas 2, 3 cromosomas 3, etcétera, etcétera. Estos fenómenos de poliploidía son más comunes en plantas. En las personas no es común ver esto, de hecho no es para nada viable, y esto se debe mucho a la evolución o a la hibridación entre las plantas. Si los genomas de una especie poliploide provienen de una misma especie ancestral, se va a decir que la especie es autopoliploide o autoploide. Si en cambio los cromosomas son de diferentes especies ancestrales, vamos a decir que la especie es aloploide. Aquí vemos que todos los cromosomas vienen de una sola especie, en color naranja, y aquí vemos que hay 2 especies que se fusionaron en algún momento, 2 diploides, y dieron un tetraploide con 2 cromosomas completamente distintos. Este fenómeno es más común, como lo mencioné, en plantas. Dependiendo obviamente de cuántos juegos de cromosomas tenga el organismo, se puede denominar triploide, tetraploide, pentaploide, hexaploide, y así sucesivamente, donde N es el número monoploide, que no hay que confundirlo nunca con haploide. Y finalmente, esto también sí es viable. Existen también algunas especies de peces, sobre todo, de crustáceos, de animales, que son estudiados también por genética, donde también hay poliploidías. Genotipo y fenotipo son otros 2 conceptos que tenemos que entender para aprender genética. El genotipo es la colección de genes de un individuo. El término también puede referirse a 2 alelos heredados, en particular por el padre y la madre, o en general toda la información codificada en el ADN. Son las instrucciones que tenemos dentro de nuestras células, en nuestras moléculas de ADN, la cual después se traduce a ARN y posteriormente a proteínas. La expresión o cómo se observa el genotipo es en este caso algo que se conoce como fenotipo. Genotipo es nuestra colección genética, nuestra información en los genes, y el fenotipo es cómo se observa, las características físicas y visibles del genotipo. A veces coincide con el genotipo y otras veces no coincide para nada. Uno de los personajes más importantes que tenemos que conocer en genética o en la historia de la genética es el biólogo norteamericano Thomas Morgan. Él inició estudios en Drosophila melanogaster, que es una mosquita de la fruta, y ahí él observó cómo se heredan ciertas características. De hecho, la Drosophila es un modelo experimental que se utiliza mucho en genética para observar, en este caso, la herencia, ya que es fácil de cultivarla, es un organismo que no causa tantos problemas y se reproduce bastante rápido. En este caso, él demostró la existencia de la recombinación de genes que ocurre en la profase de la meiosis. A diferencia de la mitosis, en la meiosis hay un fenómeno que se conoce como entrecruzamiento. Los cromosomas pueden, en este caso, compartir genes. Es por eso que las personas somos tan diferentes entre sí. Es el responsable de la diversidad biológica y genética de todas las personas y de todos los organismos. Aquí también demostró que hay un reordenamiento de los cromosomas. En este caso, el cromosoma 1 del padre se va a parear con el cromosoma 1 de la madre. Y así sucesivamente compartiendo ambos genes. Llega tiempo después la era del ADN. En 1943, Hammerling hizo un experimento con las plantas Acetabularia granulata y Acetabularia mediterránea. Él determinó que el núcleo de las células contiene la información hereditaria y permitió diferenciar tanto física como fenotípicamente estas plantas. Finalmente tenemos también la conexión del ácido ribonucleico o del ADN y el modelo de la doble hélice, que fue uno de los logros más importantes dentro de la genética. Hacia mediados del siglo XX, la genética ya había ingresado en un estudio físico y químico. Había una gran interrogante acerca de la base de la materia de los genes y se empujó a estudiar en este caso a los virus también. Esta persona es una de las personas más importantes que tenemos que conocer o que ya conocemos. Ella es Rosalind Franklin, es una de las contribuidoras en la parte de la genética también.
ya que ella hizo un experimento en la cual usó radiografías, rayos X, para poder observar, en este caso por primera vez, la molécula de ADN. Ella fue quien descubrió la molécula de ADN, o la molécula de forma tridimensional de ADN. También en el médico Oswald T. Avery, en Estados Unidos, trabajó con la bacteria neumococo y comprobó que había cierta información hereditaria que hacía que los neumococos se volvieran resistentes o patógenos, y que había otros que pues no se volvían prácticamente o que no provocaban algún problema de salud. También demostró en este caso que algunas bacterias podrían tomar genes de bacterias muertas y así volver a recuperar en este caso su patogenicidad. Este fue el experimento que hizo Rosalind Franklin, que fue esta persona, esta mujer, que pues lamentablemente murió de cáncer por la radiación a la que estuvo expuesta, de los rayos X. Ella descubrió las formas A y B del ADN, demostró que las bases nitrogenadas estaban dentro de esta molécula, y detalló más precisamente la forma en la que se encontraba el ADN. Esta fue la primera radiografía, la primera foto que tuvimos del ADN. Sin embargo, quienes realizaron de forma tridimensional en un modelo el ADN, gracias al estudio de Rosalind Franklin, fueron el biólogo norteamericano James Watson y el físico británico Francis Crick. Watson y Crick, en pocas palabras también. Ellos, gracias a este estudio, pudieron realizar el modelo tridimensional en forma física del ADN. Fue un modelo que se aceptó después, y gracias a esto sabemos que el ADN está básicamente en hélice. Otra de las características que podemos saber hoy en día del ADN, gracias a los modelos de Watson y Crick y a la fotografía de Rosalind Franklin, es que el ADN es autorreplicable. Esta molécula de ácidos nucleicos se puede separar en dos hélices y puede replicarse a sí misma. También es lineal, en el caso de las personas tenemos un ADN lineal. Por ejemplo, las bacterias tienen ADN circular, así como algunos virus también. Y también está localizado en los cromosomas. Los cromosomas empaquetan esta molécula. El ADN contiene toda la información hereditaria y es lo que vamos a transmitir, lo que nos van a transmitir en este caso nuestros padres gracias a los cromosomas. En 1962 se realizó un experimento de clonación por primera vez. Anteriormente, o en la primaria, en la secundaria, nos habían dicho que la oveja Dolly había sido la primera en ser clonada. Y tiene cierta realidad, eso que nos dijeron, porque fue el primer mamífero superior en ser clonado. Sin embargo, ya se habían realizado anteriormente experimentos de clonación con otro tipo de organismos como los anfibios. Para esto se utilizó un modelo experimental que hoy en día conocemos como la Xenopus, es una rana albina. Aquí lo que se hizo es recolectar un óvulo que no estuviera fecundado. A ese óvulo se le destruyó el núcleo usando radiación ultravioleta y posteriormente se recolectó una célula de la piel. A esta célula de la piel se le quitó el núcleo y se inyectó al óvulo que ya no tenía pues núcleo. Después observaron que al tener el juego completo de cromosomas, pues la célula o el óvulo empezaba a dividirse y empezó a formar un organismo que era genéticamente igual al de la célula epitelial donante. Esa fue la forma en la que se realizó este primer experimento. Sin embargo, se dieron cuenta también que había ciertas dificultades, al igual que lo hubo con la oveja Dolly, ya que el ADN de la célula epitelial, que era diploide, ya estaba pues dañado, estaba viejo, tenía ciertos problemas de metilación. Entonces realmente el organismo que se dio pues tenía un problema de envejecimiento prematuro, ya que pues el ADN no era completamente nuevo. Sabemos que una molécula de ADN puede llegar a medir 2 metros de largo y burdamente podríamos decir que no es tan grande. Sin embargo, hay que considerar que estos 2 metros de largo tienen que empaquetarse en una célula que es pues microscópica, en una célula que es pequeñísima. Entonces, realmente la cadena es súper larga.
Si pudiéramos mirar una pantalla de televisión por 6 horas al día y viéramos pasar una cadena de ADN, tardaríamos prácticamente 2 años en verla pasar completamente. A esta era, donde ya el ADN fue el principal motivo de estudio de la genética, se denominó la era genómica. En 1972, Walter Fier y su equipo de laboratorio de biología molecular pudo determinar lo que es la secuencia de un gen, en este caso el gen de la proteína del pelo del bacteriófago MS2. Bacteriófagos son virus de bacterias. En 1996, ya más acercado a nuestra época actual, se pudo secuenciar por primera vez el genoma completo de Saccharomyces cerevisiae. Fue uno de los primeros genomas de un eucarionte en ser secuenciado completamente. Y hoy en día sabemos cuáles genes tiene este hongo, esta levadura. Conocemos completamente el genoma de la levadura. También hoy en día es usada como un experimento o como un organismo modelo para experimentos. En 1998 se hizo lo mismo con un organismo superior, que fue el nemátodo C. elegans, que también es hoy en día usado como un organismo modelo, sobre todo para embriología, para estudios en el sistema nervioso, etc. En 2001 se hicieron las primeras secuencias del genoma humano como parte del proyecto Genoma Humano, y en 2003 se terminó completamente de secuenciar todo el genoma humano. Hoy en día sabemos y conocemos todos los genes que tenemos en los 23 pares de cromosomas. Tenemos un 99.9% de fidelidad. Se realizó una secuenciación, obviamente, de diferentes personas para comparar. Y todo el genoma ya se conoce prácticamente en la actualidad. Hoy en día estamos entrando en una nueva era, en la era proteómica, que es la era donde estamos tratando de secuenciar y de conocer todas las proteínas del cuerpo. Sabemos que los genes son información que nos va a traducirse a proteínas. Esta nueva era es básicamente de esto. Trata de encontrar el funcionamiento de todas las proteínas que se expresan en el genoma. Así que hoy en día se denomina proteómica, a la nueva era en la que estamos entrando. Finalmente, un aspecto demasiado importante en lo que es la medicina y en la genética es que sabemos secuenciar ADN y detectar enfermedades hereditarias en personas que todavía no desarrollan las enfermedades. Hoy en día podemos hacer estudios genéticos para saber si una persona tiene genes para el cáncer, para la diabetes, para el Alzheimer, si es portadora del gen que provoca la enfermedad de Alzheimer. Y sabemos también que gracias a esta secuenciación, a la secuenciación genética, podemos inclusive hasta prevenir ciertos cánceres. Un ejemplo de ello es lo que tuvimos con Angelina Jolie, la que hace a Maléfica en la película de Disney. Ella hace unos años se quitó los 2 senos, ya que toda su familia, en especial las mujeres, su madre, sus hermanas, sus tías, habían tenido cáncer de mama. Ella se hizo una prueba genética donde detectó que también era portadora del gen que causaba el cáncer de mama en su familia, y como manera profiláctica decidió quitarse ambos pechos. Así redució en un 5% la probabilidad de que le diera el cáncer de mama. Gracias a esta tecnología, a la secuenciación genética, es que hoy en día podemos detectar enfermedades antes de que aparezcan. Para finalizar la introducción a la historia de la genética, en 2015 se hizo el primer reporte de uso de terapia génica contra leucemia. Ya hoy en día podemos utilizar vectores virales, utilizar ciertos componentes del virus para poder inyectar genes terapéuticos y tratar enfermedades que pues son genéticas. A veces tenemos deficiencias enzimáticas y usando un vector viral le inyectamos un gen para que este gen terapéutico empiece a actuar. Otro de los casos más polémicos que se llegó a dar en el año 2015 a 2018 fue la manipulación genética que se dio en embriones humanos gracias al CRISPR-Cas9, que es un tema para más adelante. Esto obviamente es algo que está prohibido, no se puede hacer manipulación genética en embriones y tampoco en humanos, lo cual este hecho generó un debate ético. Lo que ocurrió con esta persona o este científico que manipuló embriones
fue que quitó en este caso un gen o manipuló el genoma para que el embrión, que resultó ser una niña, fuera inmune al VIH. Entonces, esto es algo que hoy en día está prohibido y está penado pues, con cárcel. Nadie puede hacer hasta el momento una manipulación de embriones. Sin embargo, hasta este punto ha avanzado la genética. Esto sería la primera clase como la introducción, sería en este caso el desarrollo de cómo ha ido evolucionando la genética. Para la siguiente clase veremos lo que es el ciclo celular, vamos a ver lo que es la mitosis y para la siguiente veremos lo que es la meiosis, explicándola un poquito más paso a paso. Por lo pronto, espero haya quedado claro esta primera introducción de qué es la genética, los conceptos básicos que vimos, y cómo algunos hechos históricos han contribuido a la mejora y a la evolución de la genética en medicina. Espero verlos en otra próxima clase. Cuídense y nos vemos muy pronto. Chao.